Bien, eso es. Entonces, acá tenemos la subclavia, habíamos hablado de las vertebrales, del tronco tiroideo, de la arteria torácica interna. Hasta ahí vamos, 3 ramificaciones. Y nos falta hablar de este tronco que estábamos señalando acá, que es el tronco tiro, perdón, el tronco costo cervical. Bien, el tronco costo cervical es un tronco importante porque de él, como ya nombramos en el atlas, vamos a tener unas ramificaciones. Esas ramificaciones son estas. Bien, encontramos superiormente la arteria cervical profunda que va a dar irrigación a los músculos laterales del cuello y la piel adyacente. ¿Listo? Luego nosotros encontramos estas otras dos arterias que son la arteria, eh, la primera arteria intercostal posterior, pero esas son ramas de otra arteria que se llama la arteria intercostal suprema. La arteria intercostal suprema nos va a dar origen, va a venir hacia la porción medial, va a descender por el tórax y nos va a dar orígenes a las dos primeras arterias intercostales. Primera arteria intercostal posterior y segunda arteria intercostal posterior. Asimismo, nos da origen a otras dos ramificaciones que son la rama dorsal de la segunda arteria intercostal y la rama dorsal de la primera arteria intercostal. Recuerden que cuando nosotros hablamos en la anterior clase de las arterias intercostales, decíamos que son ramas directas de la aorta que van a dirigirse hacia los espacios intercostales, que va a venir en el espacio, espacios intercostales, sí, y al surco costal o surcos del paquete vasculonervioso, que encima va a estar la vena y debajo va a estar el nervio. Entonces, vena, arteria y nervios, el paquete vasculonervioso de la costilla. Y que en su origen van a tener una ramificación, una que es para la parte vertebral, ¿sí? Y de los tejidos adyacentes a la vértebra, y otra que es la arteria posterior intercostal propiamente dicha, y que esa a su vez va a tener unas pequeñas ramificaciones que son estas que conectan la una con la otra. Ahora, todas las arterias intercostales son ramas de la aorta, excepto las del primer y segundo espacio intercostal o de la primera y segunda costilla, sigo intercostales primera y segunda, que son ramas de la arteria eh, intercostal suprema, que está acá, que es rama a su vez del tronco costo cervical de la subclavia. ¿Listo? Bien. Luego nosotros tenemos de este mismo tronco esta otra arteria, que es la arteria supraescapular, y la otra que es la dorsal de la escápula. La arteria supraescapular, si nos la refieren o nos la suelen referir como una ramificación directa de la arteria subclavia para lo que es el cuello y la cabeza. ¿Listo? Aquí, sin embargo, nosotros la vemos emergiendo a través del tronco eh, costo cervical. Aquí vemos nosotros entonces la disposición de dicha arteria.
como su nombre lo indica, pues va a venir por encima de la escápula. Como ya habíamos dicho, acá va a tener dos ramas terminales, una que va a ir hacia la fosa supraespinosa y otra que va a venir hacia la región glenoidea para dar irrigación a toda esta área. Y tiene una rama que es la rama acromial de la arteria supraescapular, que pues va a venir a dar irrigación a la región del acromio. Finalmente, nos queda una rama, que es esta, que se llama la rama dorsal de la escápula. Perdón, esta es la transversa cervical. Y acá tenemos nosotros esta rama se llama dorsal de la escápula porque viene hacia la porción posterior e irriga el dorso de la escápula. Acá le llaman de otra manera. Llaman, sí está. ¿Se ven? Dorsal de la escápula. Viene hacia la punta de la escápula, al ángulo de la escápula e irriga esta región de la parte posterior y profunda del tórax. Bien, ahí hemos terminado la parte de las arterias. La parte de las venas, vamos a hablar mucho más rápido que lo que hablamos de las arterias. ¿Qué vamos a decir nosotros? A cada arteria, por norma, la van a acompañar entre 1 y 2 venas. Entonces, a todas las arterias que hemos visto le ponemos 1 a 2 venas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la arteria facial. Aquí va a venir la vena facial. Aquí tenemos nosotros la arteria angular. Esta pues se va a llamar vena angular. Tenemos acá, por ejemplo, la arteria oftálmica y va a venir su vena oftálmica. Y así tenemos, por ejemplo, una arteria temporal superficial, va a venir una vena temporal superficial. Hay una arteria maxilar, va a venir una vena maxilar. Aquí ya para la maxilar, por ejemplo, hay 2 troncos venosos. Para las arterias occipitales hay una arteria occipital, hay 2 troncos venosos y van a venir descendiendo cada una respectivamente, generalmente adyacente a sus arterias. Mira, aquí viene la arteria facial, aquí va a venir la vena facial. ¿Listo? Por eso en venas, en este momento no nos vamos a detener tanto. Es muy semejante a lo que vimos en las arterias. Hagan de cuenta, llegan las arterias, ustedes saben, desembocan en los capilares, luego se van a formar las venas y van a venir las venas adyacentes a esta área. ¿Qué nos va a importar a nosotros en las venas de aquí? Las grandes vasos del cuello, que encontramos en el cuello 2. Una vena yugular interna, que la vena yugular interna va a recoger el drenaje inicialmente de la parte interna del cráneo, la bóveda del cráneo, de los senos sagitales. Alguna vez vimos los surcos, ¿se acuerdan? Surco del seno sagital, surco del seno transverso, surco del seno sigmoides. Todos los plexos venosos que van a ir drenando hacia dichos senos van a desembocar en la vena yugular externa. ¿Dónde comienza la vena yugular externa? Pues en la emergencia de la misma en la base del cráneo. Recuerden ustedes cuando vimos base de cráneo mirábamos un agujero que se llama agujero yugular o foramen yugular. Sabemos que está dividido en 2 partes, una anterior y una posterior, etc. A través de ese, cuando emergen el seno sigmoideo, el seno de este sigmoideo desemboca en este vaso, que es la vena yugular externa, en tanto sale de la bóveda del cráneo, ya se denomina vena yugular externa. La vena yugular externa va a recibir la afluencia venosa de la porción interna de los tejidos profundos del cráneo y de la parte occipital, de las venas occipitales. Ustedes lo ven acá. ¿Listo? Inferiormente va a recibir las afluencias venosas de los tejidos laringeos, es decir, de la vena laringea superior y de la vena laringea inferior, que van a desembocar en las venas tiroideas superiores e inferiores respectivamente. Y dichas venas tiroideas van a desembocar en la arteria yugular interna y asimismo las afluencias directas de la porción inferior de la tráquea y el esófago. En la vena yugular externa, que es esta,
En la vena yugular externa van a llegar las afluencias venosas de la vena facial, de la vena maxilar, de la vena temporal superficial. ¿Listo? Y de las venas que provienen de la piel del cuello, directamente sobre la vena yugular externa. ¿Qué va a separar a la vena yugular externa de la vena yugular interna? Las va a separar el músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Aquí viene el homoyoideo. Y aquí viene el esternocleidomastoideo. Bien, esto sí es relevante. Entonces, ¿por qué llamamos a la una externa y por qué llamamos a la otra interna? A la vena yugular la llamamos externa porque está por encima del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué permite eso? Que sea una vena que se pueda ver a través de la piel. ¿Sí? Y eso es importante porque un sitio de punción o canalización frecuente en pacientes donde en las extremidades es difícil canalizarle es la vena yugular externa, que si bien no es de un calibre tan grueso, obviamente, como la vena yugular interna, tiene un calibre lo suficientemente apropiado como para poder pasar un buen volumen o un buen catéter venoso a un paciente. Entonces, la ven aquí recibiendo las afluencias de las venas eh, que provienen de la piel, ¿sí? Las que provienen del cuello, de las venas faciales y de las temporales superficiales. Si nosotros ya quitamos la capa muscular, miren que aquí también hay algo relevante. Recuerden que hablábamos en la capa muscular, el esternocleidomastoideo, que tiene dos cabezas, una cabeza esternomastoidea o cleidomastoidea y una cabeza esternomastoidea, y en medio de las dos cabezas que se dibuja un círculo, un triángulo, perdón, un triángulo que se conoce como el triángulo de Sedilot, en cuyo vértice nos sirve como referencia anatómica para poder acceder a la vena yugular interna. Si nosotros entonces quitamos los músculos esternocleidomastoideos o esa cabeza, miren en su vértice, si puncionamos hacia profundidad, podremos acceder a la vena yugular interna. Listo, y poder así hacer una canalización venosa central. Las venas yugulares externas e internas van a desembocar cada una independientemente en la vena subclavia. La vena subclavia, a su vez, pues va a recibir las afluencias venosas del miembro superior, que ya lo vamos a ver o lo iremos a ver cuando veamos el miembro superior. Bien, la vena subclavia es una vena importante porque también es otro sitio a través del cual, de forma entre comillas o relativamente sencilla, se puede acceder a un cateterismo venoso central. Bien, ustedes se dan cuenta que la vena yugular, perdón, la vena subclavia es medial y pasa delante o más anteriormente que la arteria subclavia, y eso es muy bueno. La parte donde está más anterior y más medial es cercano a su desembocadura a la porción interna, pues, del tórax. El punto de referencia anatómico para nosotros hacer el cateterismo de la vena subclavia es el siguiente. Hay dos maneras grandes. La primera es dividir la clavícula en tres mitades. La unión del tercio medio, este tercio medio, con el tercio interno, es decir, aquí, uno entra con una aguja, siente la costilla, o mejor dicho, va entrando con una aguja, siente que está debajo entre el espacio entre la costilla y la clavícula, es decir, el espacio subclavio, y la profundiza apuntando hacia el hombro contralateral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, pues, puncionar esta vena y poder accederla y llegar hasta la vena cava.
que eso se denomina pues un acceso venoso central. Uno podría llegar a puncionar la arteria, sobre todo, porque pues como les digo, en la anatomía no todo es 100% en todas las personas igual. Hay personas que tienen más descendida la vena o más ascendida y queda más eh, permeable o más fácil de canalizar la arteria. Cuanto más lejos yo lo haga, pues más fácil o más probable canalizar la arteria y no la vena. ¿Sí? Muy bien. Entonces, finalmente, las venas desembocan sobre los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo, respectivamente. Vamos a ocultar el esternón. Bien, entonces aquí los vemos nosotros. Viene la vena subclavia, donde confluyen las yugulares externa e interna, y una vez confluyen subclavia, interna y externa, pasa a denominarse en el tronco brachiocefálico, que hay dos, un derecho y un izquierdo que es más largo que el derecho, pues debido a que la desembocadura de ambas venas es sobre la cava y la cava desemboca sobre la aurícula derecha. Eso hace pues que el trayecto del tronco brachiocefálico derecho sea, perdón, del derecho sea más corto y del izquierdo sea más largo. Los troncos brachiocefálicos van a recibir también las afluencias de la vena torácica interna y de las venas pericárdicas. ¿Listo? Que son estas que vemos aquí. Está la vena torácica interna. Y acá esta es la afluencia de las venas pericárdicas. Bueno, igual sí es eso. Antes de que se me descargue el computador, y que no tengo cómo cargarlo, vamos a acabar con lo de ganglios. Bien, lo de ganglios vamos a dividirlo de una forma muy sencilla y lo más importante para que ustedes, lo que más les van a preguntar a ustedes en sus eh, clases posteriores o en sus materias que van a venir. Muchachos, que el doctor se le descargó el computador, entonces que dejemos ahí que mañana ya acabábamos lo que faltaba. Así que eso.